3 de la tarde con 21 minutos. Saludamos por supuesto a Nayeli Vázquez, comentarista de este programa, la psicóloga Nayeli Vázquez. Mire, le comento que las enfermedades mentales aumentaron hasta en un 80% en nuestro país después de la pandemia de COVID-19. Los grupos de entre 20 a 50 años y los niños de 6 a 17 años son los que más se han visto afectados en los últimos meses. La depresión y la ansiedad son las enfermedades mentales que más se han presentado en los mexicanos después de la pandemia. También, por supuesto, la ansiedad es un tema que afecta a muchos y vamos a platicar sobre este tema con Nayeli Vázquez, a quien le doy la bienvenida. Nayeli, ¿qué tal? Buenas tardes. Querido Héctor, buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y al auditorio. Nayeli, ¿cómo detectar cuando una persona cercana a nosotros o uno mismo puede tener problemas de afectación mental? ¿Cómo saberlo? De las principales afecciones de salud mental que comentabas hace un momento, depresión y ansiedad, vamos llegando poco a poco a ellas, es decir, nos vamos aproximando cada vez más. Y mientras antes podamos darnos cuenta que existen, podemos tener un tratamiento mucho más adecuado y, por supuesto, mucho más corto. Cuando hablamos de ansiedad, síntomas como el que yo lo sienta físicamente, sienta taquicardias, sienta angustia dentro de mi pecho, sienta problemas para respirar, sienta como si mi cuerpo no me cupiera, como si yo no cupiera dentro de mi cuerpo, algo que se llama despersonalización y desrealización, o que lo que yo vivo no es o no es la realidad. Esto ya nos da un síntoma claro de la presencia de la ansiedad en nosotros. En el caso de la depresión, puede ser como la pérdida de las ganas por las cosas que antes me gustaban mucho, una sensación de tristeza que se ha alargado por lo menos de 2 a 3 semanas, y esta hipersomnia o insomnio, es decir, estoy sintiendo que tengo mucho sueño, más de lo normal o menos de lo normal, y estoy comiendo o mucho más de lo normal o menos de lo normal. Esto nos puede indicar que estoy teniendo quizás un periodo depresivo. Digamos que esto es para detectar afecciones, ¿verdad? De origen mental en las personas, pero ¿cómo detectar cuando esto ocurre en los más pequeños, en los niños? ¿Cómo saber si están padeciendo algún tipo de estas cuestiones? Con nuestros niños, la irritabilidad es lo que se hace más presente y aquí es donde tenemos que tener mucho ojo. Si mi peque, por ejemplo, le encanta jugar a la pelota y de repente ya no siente ganas de hacerlo, y además cuando yo le digo que vamos a jugar a la pelota, se enoja, se molesta, no tiene ganas, entonces ese puede ser un indicador de que algo en su corazón y en su cabeza no está funcionando del todo bien. ¿Por qué? Porque la irritabilidad es la primera, ¿cómo llamar? Esta pantalla primera que pone nuestro peque frente a las situaciones. Entonces, si él se siente muy irritable, tenemos que poner atención. El insomnio y la hipersomnia también son importantes. Si yo noto que está durmiendo mucho, mucho más de lo normal o mucho menos de lo normal, que no puede dormir, son claros indicadores de que algo está sucediendo en su corazoncito. Además de que puede expresarnos que a lo mejor se siente triste, a lo mejor se siente desganado o incluso nos puede decir que no sabe qué siente porque no tiene ni idea de cómo expresar. ¿Y en qué momento saber cuándo una persona requiere tratamiento psicológico o peor aún, psiquiátrico para resolver estas cuestiones, una persona o un menor? Cuando nosotros ya tenemos una afectación dentro de nuestra vida, es decir, cuando estas situaciones que nosotros tenemos en nuestro interior ya está afectando alguna de las áreas de nuestra vida, es momento de acudir a apoyo psicológico, que ese sería nuestro primer paso. ¿De acuerdo? Entonces, si yo ya veo, por ejemplo, que la situación que mi peque está teniendo ya lo está afectando en casa, con la relación con sus hermanos, con nosotros, con su familia, o quizás que ya lo está afectando en la escuela, con las situaciones con sus maestros, con sus compañeros o demás, necesita acudir a atención. Y lo mismo pasa con nosotros. Si estamos teniendo problemas en el trabajo, en el trayecto, con nuestra familia, con nuestra pareja, entonces necesitamos ayuda psicológica. Este es nuestro primer paso. El siguiente paso frente a la evaluación psicológica se determinará la necesidad de un apoyo psiquiátrico. Es decir, una vez que tú ya estás con el psicólogo, él realiza tu evaluación, es importante que sea un psicólogo clínico
él realiza tu evaluación y ahora sí podemos pasar al apoyo psiquiátrico si es que se necesita. ¿Qué puede hacer, Nayeli, una persona que convive con una persona que tiene un trastorno psicológico o psiquiátrico? ¿Cómo tener esta relación? Lo primero que hay que entender es qué es el trastorno que tiene la persona que tengo a mi lado o que tengo a mi cuidado y cuáles son las características que va a tener. Esto con la finalidad también de estar mucho más tranquilo yo como persona, porque sé qué puede pasar, cuáles de los síntomas o actitudes que pueda tener se van a representar conmigo. Por ejemplo, si la persona no tiene ganas de hacer nada y está completamente plano emocionalmente, no lo voy a sentir como un ataque personal, lo voy a ver como algo que es parte de su condición. Entonces necesito saber muy bien todas las condiciones que trae este trastorno, entender que no es algo personal y yo también, como persona que está con una persona con algún trastorno o que le toca cuidarla, necesito atención y apoyo, porque muchas veces es mucho más fácil decir que no nos lo tomemos personal que hacerlo, porque vaya, pues somos humanos y también sentimos. Entonces necesitamos, claro que sí, este apoyo para nosotros también poder desahogarnos, poder hablar y poder decir lo que estamos sintiendo. Oye, Nayeli, por último te pregunto, ¿las enfermedades mentales realmente tienen cura o se tiene que acostumbrar a uno, sobre todo en los casos más extremos, a una medicación de por vida? En los casos más severos es muy importante que entendamos que el proceso va a ser mucho más largo, que la medicación sí es necesaria y que hay mucha probabilidad de que la persona se mantenga dentro de esta situación de por vida. Por ejemplo, si estamos hablando ya de cuestiones que tienen más que ver con la parte orgánica del cuerpo, como Ujú. podría ser una esquizofrenia, por ejemplo, la persona va a tener que mantenerse dentro de su tratamiento psiquiátrico para toda la vida. Y aunque pueda tener estos periodos en los que va a estar mucho mejor con nosotros, siempre va a mantenerse pues dentro de su tratamiento psiquiátrico. Sin embargo, en situaciones como el estrés o la ansiedad, sí podemos llevar un tratamiento mucho más eficaz, sobre todo mientras más pronto lo detectemos. Ya cuando estamos en algo más severo o más profundo, bueno, nos va a llevar más tiempo, será más difícil salir y ahí donde se volverá mucho más crónico. Pero si lo atendemos en sus primeros estadios, podremos salir de esa situación y la medicación estará por un tiempo si es que se requiere la medicación o en otros casos simplemente será con Sí. una cuestión terapéutica y nada más. Perfecto, Nayeli, muy interesante estos conceptos a raíz de que pues aumentan las enfermedades mentales después de la pandemia. Rápidamente, si nos recuerdas tus redes sociales, Nayeli Vázquez. Claro que sí, nos pueden encontrar como @psicóloga Naye con doble L. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok y nos pueden encontrar también en la página www.psicodescubrir.net, donde pueden encontrar toda la información, los medios de contacto, nuestros servicios y un blog donde les estamos subiendo muchísima información que seguramente les va a encantar. Gracias, Nayeli Vázquez. Buenas tardes. Buenas tardes, querido Héctor. Saludos. Saludos. Vamos a una pausa, ya volvemos.